El hombre que mandó a la quiebra a Inglaterra, uno de los magnates más poderosos del mundo, con una fortuna de 7.7 billones de dólares, y un hombre con un poder político inmenso, tanto así que llegó a mandar a la quiebra al mismo Banco de Inglaterra. Hoy hablaremos de qué aprendió en Wall Street, de sus estudios, de su carrera, cómo lo logró, qué aprendió y si realmente sus donaciones son donaciones y no un poder oculto. Un chico judío de una familia de clase media, su papá era abogado, básicamente él tuvo que escapar de los, no sé si lo puedo decir esto así que vamos a hablar del señor con bigote, pero dado que él era judío, ya se imaginan a qué me refiero. Su familia se fue a todas partes de Europa con diferentes pasaportes, con diferentes nombres. Después de la guerra, Soros se mudó a Londres, donde estudió en la London Economic School, una de las universidades más fichas y de las mejores universidades en lo que es economías. Ahí aprendió ideas de Karl Popper, la libertad, la democracia y la crítica al poder. Pero en lo personal, Soros tenía dificultades como cualquier chico. En sus propios escritos, él confesó que estaba descontento, dado que no tenía amigos y que, cito textualmente veo a miles de chicas en la calle, se me hace agua la boca, pero no soy atractivo, no tengo dinero y no hablo inglés lo suficiente, no conduzco, ni bailo, ni fumo. Como podemos ver, uno de los hombres más poderosos del mundo incluso llegó a ser inseguro y hoy en día es una de las personas más importantes del mundo. Sin heredar nada y sin recibir nada. Soros también acaba de aclarar que tenía bastante soledad desde pequeño. En su libro decía que siempre sentía que su hermano recibía más afecto que él. Eso le empezó a generar una sensación de inseguridad y hasta ahora podemos ver que es reflejada y lo seguiría más adelante y cómo él la rompió. Siento que Soros es un ejemplo de que, si bien es cierto llega a ser algo controversial, es un ejemplo de lo que viene siendo la resiliencia y es un ejemplo de lo que viene siendo cómo el aprenderse a amarse tiene grandes factores, no tanto en lo económico y en lo social, en lo sentimental obviamente. Cuando él consiguió un empleo en una firma de Londres, húngara, ahí descubrió el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Imaginemos que yo tengo mi iPhone, ¿ok? Acá me cuesta $1,000 comprarlo si tengo un amigo que me quiere dar $2,000 por él en el Perú. Entonces yo lo compro y luego lo vendo en Perú. Eso fue lo que hizo con Ford. Él lo compraba en Europa, mientras que en Nueva York la gente se moría por comprar Ford y básicamente compraba barato y compraba caro y vendía caro. Un hombre bastante inteligente. Esto fue el inicio de su carrera y él tendría muchos más logros. En 1956 se mudó a Nueva York. Ahí empezó a trabajar como hedge fund manager y básicamente en el primer año logró un 81% de rentabilidad. Quiere decir que tú le hubieras dado $100,000, él te hubiera dado $81,000, lo cual es algo espectacular. No obstante, algo que quiero resaltar, que George Soros dividió esos $6,000, digamos, dividió todo su hedge fund en 16 partes iguales, lo cual es bastante conservador y lo cual es bastante ilógico, dado que George Soros habría momentos en el que él apostaría cantidades exorbitantes de hedge fund en una acción y a veces estaría all in, que apostaría todo en una acción. Cuando fallaba lo asumía como hombre y cuando no, o tenía razón, celebraba. A lo que voy con esto es de que acabamos de ver cómo poco a poco él seguía siendo inseguro, dado que no tenía la confianza en sí mismo para apostar. Todo ese era jugada más a lo conservador. Acá fue cuando vemos cómo acá él rompe el ciclo y cómo él crece mediante eso. Soros desarrolló la teoría de la reflexividad. ¿Qué es la teoría de la reflexividad? Bueno, Soros dice que los mercados no son racionales, como así Sebastián. Los precios suben o bajan por lo que dicen los accionistas. Esa es una realidad. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que yo soy un inversionista y digo, yo siento que a Mercedes me va a bajar, dado que Tesla está tomando y no tienen buen profit, no tienen el mercado muy estrecho, yo no le veo más potencial a Mercedes. Pero básicamente, ¿qué pasaría? George Soros se enfocaba en ver las críticas que estaban mal y él decía, oye, va a bajar, y él decía, no, acá este está equivocado y la acción está bajando injustamente, dado que la acción tiene fundamentos para ir hasta más arriba, para mantenerse. Simplemente es la gente que sigue las influencias de los políticos, de los analistas, y básicamente eso hacía. Él iba en contra de lo popular. Él creía en sí, básicamente, cuando todos decían que no, vende, está bien, él compraba porque él lograba potencial, creía en sí mismo. Y esto le empezó a dar frutos.
Esto empezó a alimentar sus creencias y empezó a alimentar su rendimiento como hedge manager y empezó a darle un nombre en Wall Street y en el mundo y en la economía global. En el año 1973 creó Quantum Fund, que básicamente se volvió famoso porque, a diferencia del chico tímido que metía todo su dinero en 16 partes, a veces metía casi todo en una acción. No, bueno, no todo, pero 20-30%. Y había casos en el que hacía all in, apostaba todo en una acción. Uno de los claros ejemplos de esto fue donde George Soros recibió información de que la armada militar de la Unión Soviética era bastante avanzada, hasta sorprendente, y básicamente esto no es ilegal, dado que con un simple periódico podías ver que la Unión Soviética realmente su armamento era bastante bueno, y básicamente dijo: Estados Unidos no se va a quedar atrás, Estados Unidos va a querer meter más dinero al armamento, a las bombas. Y tenía razón, empezó a meterse en acciones como Lockheed Martin, por ejemplo, lo cual les resultaron beneficiosas, porque al final tenía razón, Estados Unidos no se quedó atrás. Ahí empezó a conectar lo que viene siendo política, la economía, con las acciones. Y básicamente eso lo volvió el hombre que hoy en día es, un hombre millonario y poderoso. El momento más famoso de Soros, disculpen que esto que voy a leer un poco porque quiero citarlo textualmente, quiero no equivocarme porque esto puede llegar a ser algo complejo, así que si me disculpan. El miércoles negro de 1992, el hombre que mandó a la bancarrota a Inglaterra. El momento más famoso de Soros ocurrió en 1992, en el miércoles negro. Europa básicamente tenía un sistema bastante estable de la moneda, pero Alemania subió los tipos de intereses y el Reino Unido no podía sostenerlos. Solo apostó en contra de la libra esterlina, que iba a bajar, y el Banco de Inglaterra gastó billones de dólares para defenderla. No obstante, la libra se valió. Soros ganó más de $1 billón en un solo día, y desde entonces se conoce como el hombre que mandó a la quiebra a Inglaterra o el hombre que quebró al Banco de Inglaterra. Con parte de su fortuna fundó el Open Society Foundations, que básicamente apoyaba la democracia, derechos humanos, becas y tratar de hacer el mundo un lugar mejor. Donó millones y millones de dólares en esto, pero también es polémico porque muchas personas de que él apoyaba a ideas solo en las que él creía, y básicamente eso no era su filosofía. Él defendía una filosofía de criticar al poder, una filosofía de democracia, cuando él básicamente donaba todo su dinero, o donaba una gran cantidad muy importante de su dinero a causas que solo él creía, ¿no? Entonces muchas personas echan que en vez de algo filántropo sería un poder político disfrazado de algo bueno. Hay críticas, hay polémicas, pero Soros, las más de los comunes son que usa su dinero para invertir en política, que no siempre claridad en que hace sus fundaciones, y ha utilizado paraísos fiscales, básicamente apostó en contra de la libra esterlina. Quiere decir que apostó en contra de la economía de London, que básicamente un país que la acogió en sus universidades fue despatriota porque aportó en contra de ellos. Ético no, Soros hoy en día tiene una gran fortuna, es uno de los hombres más exitosos y poderosos del mundo. Él ha tenido varias lecciones en sus carreras, entre ellas tengo que el contexto político, social y económico importa demasiado en los valores. No es algo que tiene que ir de la mano con los valores, no puede ser ignorado. Y cuando él dijo, cuando hay una oportunidad la tomas, y tiene verdad, dado que él dio la oportunidad de la guerra con del Reino Unido, de la Unión Soviética, y tenía razón, y que reconocer los fallos a tiempos era algo importante para ser evitado. Básicamente hoy en día es un anciano con más de 90 años, el cual ya no está al nombre de su hedge fund, ya lo toman sus hijos, pero su legado es muy importante. Y vemos como un chico que vino de la nada, que era un chico judío que tuvo que escaparse de los nazis, un chico inseguro que no podía hablar con chicas, se terminó volviendo uno de los hombres más poderosos, más importantes, un millonario, un filántropo, y lo importante es creer en ti mismo al final del día, confiar en lo que haces, escuchar a los demás, claro, pero primero escucharte a ti. Hoy en día es así como Soros se convirtió en los hombres más importantes y más poderosos del mundo y más ricos del mundo. Gracias por su atención.